su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, aparte de eso nos quiso dejar una palabra escrita. ¿Por qué una palabra escrita? Hermanos, todos los hombres somos de memoria finita. Por muy buenos que seamos de la memoria, siempre van a haber detalles que olvidamos. Quizás usted es una persona de muy excelente retentiva y a lo mejor retiene bastante de lo que ve, de lo que oye, lee o escucha, pero no va a retener el 100%. Por eso el Señor usó siervos para escribir y que pudiera servir para nosotros como una constancia de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hermanos, a través de la Escritura nosotros podemos entender lo que pasó ayer y por qué pasó. A través de la Escritura podemos también comprender lo que está pasando ahora y por qué está pasando. Y a través de la misma Escritura podemos entender lo que pasará mañana y por qué pasará. No sé si me comprenden. Por eso a eso se le conocen como palabras escatológicas, profecías escatológicas, y la ciencia que lo estudia es la escatología. Porque Dios ha dejado para el hombre lo que fue ayer, lo que es ahora y lo que será mañana. Muchas veces, hermanos, creemos que las cosas pasan por sorpresa. No, no pasan por sorpresa. En verdad decimos nosotros, esta situación me tomó por sorpresa, o lo que está pasando ha sorprendido. Muchas veces podemos decirlo y a lo mejor es cierto, pero nos ha sorprendido porque o nos ha tomado por sorpresa porque nosotros no hemos querido escudriñar la palabra. Pero lo que está pasando ahora, Dios lo habló por sus siervos los profetas. Lo que pasó ayer también Dios lo habló por medio de su siervo. Y lo que está a punto de pasar mañana y lo que está pasando en el mundo, Dios también lo habló por medio de sus siervos los profetas. Vean lo que dice Romanos capítulo 15 versículo 4, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y no se le olvide, lo que la palabra tiene escrita es para usted y es para mí. Es para nuestra enseñanza. Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, usted a través de la palabra va a ver situaciones de dificultad, problemas grandes que vivieron siervos en su tiempo, pero que Dios les ayudó, que Dios no los dejó solos, que Dios estuvo ahí para restaurarlos, para apoyarlos, para bendecirlos. Y a través de ese conocimiento usted puede decir, bueno, si Dios obró con tal siervo, puede obrar conmigo ahora. Y si no obra conmigo ahora, puede obrar conmigo mañana. Pero en ese problema que tenemos cada día que pasa, estamos más cerca de ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Ya hemos explicado que la Biblia se escribió en un periodo de 1500 años, en la cual intervinieron aproximadamente 40 escritores. Hermanos, y estos, aunque algunos se llaman contemporáneos porque escribieron en las mismas fechas, no se conocían, estaban distantes y no habían teléfonos celulares ni redes sociales como ahora, ¿verdad? No se conocían. Sin embargo, a través de todo ese tiempo siempre se mantuvo un mismo sentir. Siempre se mantuvo lo que nosotros llamamos un mismo hilo conductor de todo lo que escribían. Ellos no se contradecían, a pesar que no se ponían, como diríamos nosotros, de acuerdo. Por ejemplo, el pastor Manuel y nuestro pastor Manuel y yo podemos ponernos de acuerdo en algo. Pastor, ¿qué predicamos tal día? Mire, yo voy a hablar de tal tema, usted hable de este otro, usted diga esto, usted diga lo otro. Nos ponemos de acuerdo. Pero en este caso, cuando la Biblia se escribió, no se pusieron de acuerdo. Entonces, ¿por qué no hay contradicción en lo que ellos escribían? Mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 21, y esto tampoco quiero que se le olvide. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la razón principal por la cual usted y yo debemos de estar atentos a lo que la palabra de Dios nos habla. Porque no fue escrita simplemente porque a alguien se le ocurrió escribir un libro
de los que están en la Biblia, sino que se escribieron porque Dios, por medio de su Espíritu Santo, inspiró a siervos para que la escribieran. Amén, ¿entendemos hasta ahí? Algunos preguntan por qué la Biblia de nosotros tiene 66 libros y por qué otras Biblias tienen más de 66 libros. Porque nosotros estamos quizás familiarizados con la Biblia de Jerusalén, que tiene 72 libros, y la Biblia Reina Valera, que tiene 66. Ya les he explicado, creo, si no lo he olvidado, que hay otras Biblias que tienen mucho más libros. Pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué la de nosotros y por qué la defendemos? Hermanos, hemos leído los famosos libros apócrifos y hemos encontrado no uno, sino más de un error, a donde hay una contradicción a los otros libros, por lo cual creemos que su escritura no fue inspirada por Dios, sino que fue de inspiración humana. ¿Sí me entendemos? Hace como 6 años o 7 quizás estuvimos viendo un estudio bíblico de los libros apócrifos, o quizás más, ¿verdad, Bartol? Por ahí quizás hay como unos 7 años estuvimos viendo un estudio de libro y fuimos viendo libro por libro a dónde estaban los errores de cada libro, porque es bien fácil que nos digan, mire, este libro tiene un error, pero no es igual como que usted busque el libro, lo tome y lo lea y se dé cuenta, de verdad, esto no tiene un símil en las escrituras. De verdad, esto no puede ser respaldado por las escrituras. Por esa razón, hermanos, nosotros usamos una Biblia de 66 libros, que entendemos que en estos 66 libros hay un solo deseo, un mismo sentir y una sola inspiración: Dios, por medio de su Espíritu Santo. Si entendemos que es la inspiración de Dios por medio de su Espíritu Santo que movió a personas, a hombres, siervos de Dios, para que escribieran lo que Él tenía que decirnos o hacernos saber, conviene a nosotros como sus hijos escudriñar las Escrituras. Amén. Nos conviene a nosotros escudriñar las Escrituras para poder comprender el mensaje que Dios tiene para nosotros. Hermanos, yo traigo unos ejemplos acá de que cómo nosotros debemos entender la palabra. Porque si bien decimos la palabra, la Biblia tiene la palabra de Dios, vamos a decir en un 90-95% todo lo que está escrito es palabra de Dios. Pero también hay un porcentaje que no es palabra de Dios. Porque en la Biblia vamos a encontrar frases que hablaron, unas que las habló Dios, otras que las habló Cristo Jesús, otras que las habló el Espíritu. Pero aparte de esas 3 fuentes vamos a encontrar palabras que dijo el hombre. A lo mejor fueron hombres inspirados por Dios. Pero también vamos a encontrar palabras que dijeron hombres impíos y están aquí escritas. Vamos a encontrar también palabras que no habló el hombre, que no hablaron los hombres impíos, ni los hombres inspirados, ni las 3 fuentes divinas, sino que las habló Satanás. Pero forman parte de los diálogos para que nosotros podamos comprender completamente el mensaje. Pero cuando leemos, cuando escudriñamos, debemos de tener en cuenta que lo que estamos leyendo, ¿quién lo dijo? Porque a lo mejor puede usted tomar una base equivocada. No dice que si me arrodillo me va a dar pisto, dice. No, eso no lo dice, eso no lo dijo Dios. Eso no lo dijo un hombre inspirado. Yo creo que usted sabe quién lo dijo, ¿verdad? Todos estos reinos te daré si postrado me adoras. Entonces, eso debemos de saber quién habló en su momento para entender cuál es la palabra de Dios y cuál no es palabra de Dios. Mire, quiero que tomemos un ejemplo, un solo libro, el libro de Job. Porque en el libro de Job habla Dios. En el libro de Job habla Satanás. En el libro de Job habla Job inspirado por el dolor. En el libro de Job hablan sus 3 amigos. Y que lo que los amigos dicen son cosas muy bonitas, filosóficamente muy hermosas, pero no son inspiradas por Dios. Y al final vamos a ver que el Señor termina diciendo: estoy molesto contra ustedes porque no hablaron lo recto como mi siervo Job. ¿Qué significa? Que todos sus discursos recogidos en los capítulos anteriores del libro de Job
era parte de su propia presunción, de su propia sabiduría, pero en ningún momento eran inspirados por Dios. Y qué bonito, no, es que mire, la palabra dice, allá en Job dice que si de mañana me levanto y lo busco, yo lo voy a encontrar. Bonito se oye. Pero el que lo dijo no estaba siendo inspirado por Dios. Hay otros versículos en la Biblia donde nosotros podemos encontrar frases paralelas y esas sí fueron inspiradas por Dios. No sé si me está comprendiendo. Vaya conmigo a Job capítulo 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿quién habla? Jehová. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Esa es palabra de Dios. Esa es palabra de Dios. Y qué bueno, como dijo nuestro pastor en esta semana, qué bueno que el Señor hablara así de nosotros. Amén. De todos los siervos, Tabernáculo Bíblico Bautista, Sitio del Niño, que están de manteles largos. Amén. Temeroso de Dios y apartado del mal. Pero vea conmigo lo que dice Job capítulo 1, versículos 9 y 10. Respondiendo, y aquí no se equivoca la palabra, no hay duda. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos ha dado bendición? Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ya sabemos quién está hablando. Ya sabemos quién es el que está hablando. Les dije que hay tres fuentes divinas: la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y aquí estamos viendo una fuente, la fuente de Dios como inspiración y nuestro adversario que está hablando. Vaya conmigo a Job capítulo 3, versículo del 1 al 3. Después de esto abrió su boca, está hablando Job. Después de esto abrió su boca y maldijo su día. Exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Le pregunto, ¿quién estaba inspirando a Job en ese momento para que dijera esas palabras? El dolor, el sufrimiento, el tiempo de sufrimiento y agonía por el que estaba pasando lo inspira a decir y a lamentarse del día en que nació por todo lo que estaba pasando. Y si usted se detiene un poquito más en este libro, dice, ¿por qué no fui yo de aquellos que nacen sin ver la luz del día? En otras palabras, ¿por qué no nació muerto? Era tanto, si usted empieza a leer este libro, se va a dar cuenta a través de las palabras que expresa Job en su momento de sufrimiento, que no era tan fácil. Que muchas veces nosotros nos lamentamos con una pequeña cosa y cuando vemos el libro de Job nos damos cuenta que este varón de verdad estaba pasando una agonía tremenda. Aparte de lo que sufría y sentía en su propia carne, emocionalmente estaba completamente destruido. Había perdido todos sus hijos y todos sus bienes. Y nosotros muchas veces nos quejamos con unas pequeñas cosas. Vaya conmigo a Job 4:5. Aquí habla uno de sus amigos, y vaya que amigos. Mas ahora que el mal te ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Aquí hablaba Elifaz Tenamita. Nosotros podemos decirle de los pastores, de los predicadores, mire, usted cuando estaba bien hablaba y predicaba, y ahora que está pasando por el mal, ¿qué le pasa? Ahí se cumple lo que dice la palabra de Dios. No es palabra de Dios. Lo estaban diciendo uno de los amigos de Job, hablando prácticamente simplemente por su presunción, no porque Dios haya inspirado esa palabra. Porque muchas veces a los siervos de Dios la gente piensa que el siervo de Dios no se enferma. Amén. La gente piensa que el siervo de Dios no tiene problemas. La gente piensa que los siervos de Dios no pasan ningún tipo de dificultad. Amén. Y muchos todavía endiosan más a los siervos de Dios, que piensan que los siervos de Dios no pecan. Amén. Sí, que no es humano, pues, que no somos humanos, sujetos a pasiones. Pero en fin, las personas piensan que muchas veces los hijos de Dios no van a llorar, no vamos a tener situaciones de dificultad y de problemas. Y recurrimos a ciertas frases que están escritas en la palabra, pero que no han sido inspiradas por Dios.
Vaya conmigo a Job capítulo 8, versículos 5 al 7. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y oiga, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Lo vemos y muchos lo utilizamos como una palabra inspirada por Dios. Y sí está en la Biblia. Pero ¿quién lo dijo? Lo dijo Bildad Shuhita, uno de los amigos de Job. Y no se le olvide que al final todas las palabras y los discursos que hablaron los amigos de Job fueron reprobados por Dios. Hermanos, estoy poniendo estos ejemplos para que tratemos de comprender en la palabra, cuando estemos leyendo, quién en verdad está hablando en el pasaje bíblico que estamos leyendo. Para que usted no se vaya a agarrar de una promesa que no existe. Para que usted no se vaya a agarrar de una frase que no viene de Dios. Aprendamos a entender quién inspiró la frase que estamos tomando muchas veces como base o de la que nos queremos alimentar espiritualmente. Vaya conmigo a Job capítulo 2 versículo 3. Dice: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Aquí está hablando otro amigo de Job, Zophar Mananita. Hay que tener en cuenta las palabras de los amigos de Job. Nunca fueron inspiradas ni aprobadas por Dios. Capítulo 42, versículos 1 y 3. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas que yo no comprendía. Y dice Job: oye, te ruego y hablaré. Aquí la cosa cambia. Aquí Job está hablando ya no inspirado por el dolor. Aquí Job está hablando inspirado por lo que había visto de Dios. Al final del sufrimiento de Job, Dios personalmente habla con él desde un torbellino. Habla con él. Y le dice: cíñete como varón tus lomos. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Todo ese diálogo que Dios hizo con Job lo motivó a él a decir: en verdad yo hablaba lo que no entendía. Entendamos cuándo está hablando Dios, cuándo habla el hombre, cuándo habla el enemigo. Y el hombre cuando habla, qué tipo de palabras son las que está hablando, para que tomemos en verdad fundamentos bíblicos que vengan de la boca de nuestro Dios. Y oiga el versículo, Job 7, Job 42, 7. Oiga lo que dice: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. ¿Sabe qué? Eso bota todo el bonito discurso que usted puede haber leído de los tres hermanos en las diferentes intervenciones en el libro de Job. No, sus palabras no venían inspiradas por Dios. Eran de su propio conocimiento, de su propia sabiduría. Por lo cual, hermanos, a la hora de leer un pasaje bíblico, nosotros debemos de tener el cuidado de que la frase, el pasaje o lo que estamos leyendo y tomando como base para nuestras dificultades, verdaderamente venga de la boca de Dios. No sé si me entienden o los he confundido. Si no, le invito a que venga el próximo estudio bíblico. Si hay algún nudo, lo soltamos para entonces. Hermanos, hay reglas de interpretación bíblica. Cuando vamos a leer la palabra, y como el estudio se llama cómo escudriñar la Biblia, hay reglas a guardar, a tener en cuenta para interpretar o entender la palabra de Dios. Y una de las primeras es que la Biblia sea su propio intérprete. Una de las primeras reglas, la regla central, la regla universal, que la Biblia se interprete por la misma Biblia.
¿Qué significa esto, hermanos? Que para entender la Biblia usted no necesita leer otro libro que no sea la Biblia. Para entender la Biblia usted no necesita, el catequesis se llama, ¿verdad? No lo necesita. Usted no necesita el libro de Mormón. Usted no necesita otros libros apócrifos que el hombre pueda inventar. No, es que mire, para leer la Biblia usted primero tiene que leer este otro libro. No, una de las reglas central o la principal regla de la hermenéutica es: la Biblia se interpreta por la misma Biblia. Es decir, si usted leyó en el Génesis una palabra, un versículo, un pasaje que no entiende, usted no necesita ir a buscar otro libro para entenderla, sino que en los libros sucesivos, en los otros 65 libros que hay, ahí va a encontrar usted la luz que anda buscando para entender lo que no entendió en el Génesis. Eso es escudriñar la Biblia por la misma Biblia. No necesita usted ir a buscar libros extras. No necesita usted buscar tantos libros. Mire, hoy en estos tiempos que los cristianos somos un mercado. Ya sabía usted que somos un mercado, ¿verdad? Antes no valíamos nada, pero ahora somos un mercado. Y las industrias del libro han sacado una enorme cantidad de libros. Dicen que cristianos, y ahí dicen: mire, este le va a ayudar a comprender mejor. Este otro es un compendio. Este es un diccionario etimológico. Este es un diccionario bíblico. Y ahí está. Y no crea que son baratos, son caros. Para entender la palabra necesitamos algo principal que no lo venden en la tienda de la esquina. Amén. Es el Espíritu Santo. El mismo que la inspiró, el mismo que utilizó siervos para escribirla, ese mismo está presente con nosotros. Y es el que nos guía a toda verdad. ¿Sabe qué bonito es darse cuenta que usted lee un libro, ve otro libro y dice: no, es mejor. Ya leí tal cosa, leí el otro, y al final pesa lo que Dios hace sentir en mi corazón. No sé si me entiende. Ese sentir que pone el Espíritu en su corazón cuando está leyendo la palabra, eso es mejor que cualquier otro 20 libros que usted pueda leer para entender un versículo o un capítulo. Porque el mismo Espíritu que inspiró es el mismo que le da a usted el discernimiento para poder comprender la palabra de Dios. No podemos, hermanos, simplemente agarrar la Biblia como que es el diario. No, hagámoslo con la intención de buscar y comprender el mensaje que Dios tiene para nosotros. En la regla número 1 de la hermenéutica dice: tomar las palabras en el sentido usual y ordinario. Es decir, hermanos, entendamos las palabras tal cual están escritas. No busquemos nosotros palabras técnicas, que la Biblia no fue escrita en palabras técnicas ni científicas. Fue escrita en palabras, voy a decir así, del vulgo. Palabras que se usan normalmente. No cree usted: no, es que aquí hubiera puesto tal cosa. En vez de poner segunda venida, hubiera puesto parabucía de Cristo. No, palabras formales, esas palabras que hablamos todos. Así busquemos entender la Biblia. Ejemplo, mire, Génesis capítulo 6, versículo 12. Dice: toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Si entendemos carne, camino, hermano, no se trata de un pedazo de carne. Tóquese y usted dice: no, hombre, yo soy carne y mi camino es lo que hago, mis costumbres. Ese es mi camino. Tratemos de entender así tan fácil como la palabra está escrita. No busquemos cosas en los cielos, no busquemos cosas como astronautas. Si la Biblia ha sido clara para que usted y yo la podamos entender. Cuando dice: y toda carne corrompió su camino, significa que todo hombre, toda alma, todo ser viviente ha corrompido las cosas buenas y se ha apartado de la verdad y se ha ido por sus propios deseos. Eso es lo que está diciendo el versículo, aplicando la regla número 1, tomando las palabras en su sentido usual y ordinario, sin buscar tanta, como dicen muchos, sin buscar ser un astronauta para entender la palabra. Hermanos, la regla número 2, tome la frase entera si no comprende la palabra.
Porque algunas veces, hermano, mire, yo aquí dice árbol, el árbol que no da buen fruto, hay que echarlo al fuego. Así es de que yo este aguacate, como no da los aguacatillos, así va, yo le voy a echar fuego porque la palabra así dice. Hermano, no lo está hablando de esa manera. Para eso usted tiene que tomar todo el contexto. Para eso usted tiene que leer un poquito más que la frase. Tiene que leer el versículo. Y de ahí se va a entender que, entonces no está hablando del palo que tengo en el patio de la casa que me echa basura. No, está hablando de mí. Está hablando de los hombres. Está hablando de aquellos que decimos ser hijos de Dios, pero damos malos frutos. Hermano, es fácil comprender y buscar entender las escrituras. La regla número 3 dice que tomemos el contexto de la frase o el versículo. Yo le he puesto acá, hermano, para comprender mejor, lea todo el capítulo. No seamos haraganes. Leamos todo el capítulo. Y sabe usted la regla número 4, si no entendemos el capítulo entero, lea todo el libro. Busque por qué razones el libro fue escrito y a quién fue escrito. Porque muchas veces, hermano, y esto da lugar a una enorme cantidad de doctrina, la mala interpretación de las escrituras, que quieren aplicar soluciones que Pablo hizo en tal lado, lo quieren aplicar en este otro lugar. La costumbre o la forma en que Pablo atacó una costumbre allá, quieren aplicarla aquí, aunque las costumbres sean diferentes. Porque no han entendido que cada uno de los libros tiene un destinatario principal, a quien Pablo le escribe para tratar de resolver los problemas, que muchas veces las raíces de sus problemas eran culturales. Y allá anda todo el mundo queriéndole poner velo a todo. No, si es cristiano se velo, y si no, usted no tiene eso. ¿Por qué? Porque hemos entendido mal la palabra. Es la regla número 4. Tratemos de entender a quién escribió, cuál fue la razón del libro. Y así vamos a entender qué es lo que Dios quiere decirnos a través de esa palabra. Hermanos, entre las razones principales por lo que existe toda la Biblia está en Romanos capítulo 15, versículo 4, que creo que ya lo leímos. Y la segunda razón de la palabra está en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las razones principales de la escritura, de toda la Biblia. Esas son las razones principales. Pero dentro de cada libro explica ahí la razón principal de su libro. Y si usted ve el Proverbios en el capítulo 1 va a decir, para dar a los faltos de cordura, entendimiento, y a los jóvenes sagacidad. Busquemos el propósito en cada uno de los libros. No va a costar entenderlo. Solo lo que necesitamos es, voy a empezar a dejar de leer la Biblia como que es un libro cualquiera, y voy a empezarla a leer creyendo que Dios tiene un mensaje para mí a través de su palabra. Y la última regla, hermanos, corriendo porque el tiempo avanza. Si no entendemos un pasaje bíblico, si no entendemos lo del libro, ¿sabe qué? Busque libros paralelos. Ejemplo, lo voy a poner bien fácil. De los 4 evangelios hay 3 evangelios sinópticos. ¿Qué significa? Que lo que no puede entender en uno de ellos, lo puede buscar en los otros 2 restantes. Son Mateo, Marcos y Lucas. Y dejamos el 4 evangelio, que se conoce como el evangelio de Juan. Estos son sinópticos. Si usted no entiende algo de lo que leyó en Mateo, búsquelo en Juan. Y las Biblias que tenemos hoy en día, mire qué bonitos son. Le aparece la cita a dónde puede estar el paralelismo del pasaje que está leyendo. Si empezamos a escudriñar la palabra por nuestra propia cuenta, créame, vamos a crecer en conocimiento y en espiritualidad. Cuando empecemos a encontrar el verdadero mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo le puse algo al final ahí, aprendamos a cocinar nuestra propia comida. Porque qué bueno es cuando hay cocinero, hay restaurante.
Pero, ¿y cuando no hay cocinero, cuando no hay restaurante y usted no sabe cocinar? Le va a tocar aguantar hambre. Y los tiempos son duros, son difíciles. Aprendamos, hermanos, a leer la palabra con el objetivo de entender el mensaje que Dios tiene para usted y para mí. Le invito a que cierre sus ojos. Padre, gracias te damos, Señor, por este momento. A lo mejor, Padre, no es un mensaje de evangelismo. Es una enseñanza, Señor, para que tu pueblo pueda aprender a leer y comprender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por permitirnos compartir esta enseñanza. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a todos aquellos, mi Dios, que esta noche se dieron cita en este lugar. Prácticamente, Señor, estamos en la semana de nuestro aniversario. Gracias, Señor, porque 28 años de bendición, de provisión, de consuelo y de ayuda, Señor. Gracias. Yo pregunto si en medio nuestro hay alguien que nunca haya recibido al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. No deje pasar el tiempo. Esta noche puede recibirle. Abra su corazón para Cristo. Mas si no lo hay, damos gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares. Y permite, oh Padre, que el próximo día de culto, próximo viernes, mi Dios, que arranca formalmente en la campaña de nuestro aniversario, podamos darnos cita en este lugar para alabarte, para glorificar, para rendirte fiesta, mi Dios. Porque estos 28 años, Padre, es en honor a ti. Te suplicamos que nos guardes, Señor, en nuestro regreso a casa. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios les bendiga.